Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el Ecuador y nos vamos a enfocar más en lo que es el Ecuador. Vamos a ver cómo se ha transformado más que todo en el siglo XXI, es decir, desde el 2000 hasta la actualidad. Transformación política en Ecuador. Como todos sabemos, ya hasta lo estamos viviendo en Ecuador, ha experimentado grandes cambios alrededor del siglo XXI. Primero, se han hecho varias reformas políticas, una nueva constitución desde el 2008, hemos adoptado el dólar como moneda. Luego tenemos la expansión económica, existen crisis financieras hasta la actualidad, se han aumentado los movimientos sociales, hay más movimientos políticos y obviamente siempre hay protestas, lastimosamente. Y avances en derechos humanos también se han avanzado mutuamente con la igualdad de género más que todo. Ya, primero vamos a hablar sobre la nueva Constitución de 2008 que fue impulsada por el expresidente Rafael Correa. Si nosotros recordamos, en el 2008 hicieron un referéndum para hacer una nueva Constitución, o sea, reformaron todo, y solo plantearon una sola Constitución en base a las necesidades de ese entonces, podríamos decirlo, desde el 2007, desde que la dolarización se se puso como moneda oficial más que todo. ¿Cuáles fueron los principales cambios en esa constitución? Primero, el Ecuador se declaró un estado plurinacional, es decir, que ya no era un estado que solo reconocía a las personas mestizas, ¿no? Acá ya involucraba a todas las razas, por decirlo así, especialmente a las minorías indígenas, por eso es un estado plurinacional, ya los acogió más. También se fortaleció el papel del Estado en la economía. Esto quiere decir que el Estado tenía más poder alrededor de, de cómo mandar más que todo las leyes, que todo le favorecía al Estado. Si quería apropiarse de una propiedad que no era del Estado, pues lo hacía y se la quedaba literalmente para el Estado. También se ampliaron los derechos sociales y ambientales. Recordemos que ahí ya se comenzó a poner un salario mínimo, también se hicieron reformas para los derechos ambientales, hicieron me acuerdo, una recaudación para el Yasuni ITT, si nosotros nos acordamos, cómo hacían publicidad por alrededor del mundo para juntar una cierta cantidad de dinero, pero al final y al cabo terminaron explotando, así que no sirvió de mucho que digamos, y el dinero, quién sabe qué hicieron. Luego tenemos el cambio del sistema político. Como sabemos, aquí en Ecuador nunca ha habido una estabilidad política, le podemos decir. Nunca ha existido que siempre de derecha o siempre de izquierda. Siempre se han ido turnando derecha, izquierda, pero más ha sido la derecha la que ha tenido el poder en Ecuador desde, desde que nos constituimos como república. Luego tenemos que hubo nuevos liderazgos en la política ecuatoriana, como hemos visto ya en la actualidad, existen varios movimientos políticos, hasta para sobrar hay movimientos políticos. Pero los más renombrados actualmente ya tenemos el actual presidente, ADN, por ahí la RC, Movimiento Amigo, Creo, y así, etcétera, porque hay muchos, demasiados. Vamos a ver la evolución económica. El crecimiento económico se dio desde el año 2007 hasta el 2014. Hubo como un segundo boom, digamos así, del petróleo. El petróleo subió mucho su precio, subió casi a $150 por barril, imagínense. Con eso, obviamente, las construcciones sociales iban a aumentar. Como vimos en el periodo del presidente que estaba en ese entonces, hasta el 2014 invirtieron mucho en carreteras, en hospitales públicos, en escuelas. Mira, Pero esto no duró mucho, duró hasta el 2014, cuando, cuando ya se terminó el boom, digámosle así, del petróleo, porque luego bajó el precio a históricos, antes no valía casi nada y en estas fechas. También vemos que en el periodo de entre 2007 y 2014 se redujo la pobreza y mejoró la infraestructura, más que todo porque hubo una fuerte inversión social, ¿ya? Que es decir, daban bonos por aquí, bonos por acá, y el gasto público se incrementaba y por eso ahorita estamos endeudados.
Luego vino la crisis del 2015 al 2023, hasta hace poco, y hasta ahora seguimos en crisis, la verdad, ¿no? Hay que reconocer. Luego vemos que la caída del petróleo afectó a la economía en el 2015, 16 y especialmente en el 2019, cuando vino el COVID, no valía nada el petróleo. El COVID llegó a valer 50 centavos, es decir, no había ingresos para Ecuador, porque más nuestra economía se basaba en el petróleo. Desde ahí ya fueron cambiando el enfoque, ahora ya tenemos más exportaciones de cacao, de atún, etcétera, y es como que el petróleo ya no lo marginan porque es nuestro principal, hasta ahora va a ser nuestra principal fuente de ingreso, pero ya está dinamizado, es decir, ya tenemos más fuentes de ingreso. Luego también vemos que la deuda externa se multiplicó, demasiado creció, estamos endeudados hasta dos vidas, hasta dos generaciones. Tenemos medidas de austeridad, es decir, de afuera nos presionan para que hagamos reformas. Por ejemplo, el FMI para prestar dinero nos dice quiten dinero a la educación, o sea, las universidades les bajan, a la salud. ¿Por qué? Porque ya no avanzan en la inversión pública, porque eso es público del Estado, pero el Estado ya no tiene dinero para invertir en eso. Luego tenemos el impacto de la pandemia, como todos sabemos, en el 2020-21, ahí bajó peormente, fue una crisis terrible para aquí Ecuador, porque, como decía, el petróleo era nuestra principal fuente de ingresos y se redujo a nada, cero, porque si recordamos, el petróleo quedó vendido hasta 2021, quedaba vendido, así que no teníamos ingresos. Eso fue lo malo de una parte del anterior gobierno. Luego tenemos que en el contexto internacional, primero Ecuador se comenzó a relacionar con organismos internacionales. Primero hubo un ingreso flash, yo le digo, porque ingresaron a los organismos como la ALBA y la UNASUR, pero no duró mucho, creo que duró 3 añitos y el presidente se salió. Y luego crearon por aquí otra sede que ya no me acuerdo, pero está en la mitad del mundo. Ahí hay otra sede que nadie la usa, crearon por gusto. Hicimos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos. En la actualidad son los que tenemos más fuerza, también en Rusia, en China hemos crecido las importaciones, ya no de petróleo. Exportamos banano, cacao, flores, que es lo principal que se vende a Europa. Luego tenemos también la migración ecuatoriana que sí se ha dado, así como en el siglo pasado, en 1999, y en este siglo, en el 2000, hubo varios auges migratorios porque querían mejorar, digamos, su calidad de vida. Aquí en Ecuador no era lo suficientemente buena, por decirlo así. En el 1999 más se dio por el feriado bancario, se dio la migración, la mayoría migraron a España, a Estados Unidos, a Italia, en busca de oportunidades. Eso fue en 1999. Si recordamos, tal vez hasta tenemos familiares o conocidos que viven allá desde el feriado bancario, lo que eso afectó y se fueron varias personas, muchas por decir. Y eso otra vez pasó. Después de la pandemia, otra vez hubo una crisis migratoria y nuestros compatriotas otra vez comenzaron a migrar. Iban en busca de nuevas metas, nuevos sueños a otros países. Igual los países preferidos eran Estados Unidos, España, que buscaban ir la gente. Luego, en 2020 tenemos que Ecuador enfrentó También una acá, crisis pero no se pone migratoria malcriado. con No la quiere llegada encima aquí. No. de los venezolanos. Como Ah, es que yo nosotros no me sabemos, dedico a esto tener. pasó Bueno, con la dictadura allá en Venezuela, nos afectó, llegaron casi medio millón de migrantes venezolanos, llegaron acá a Ecuador. Por, y eso, y eso pasó más porque ya tenían, como en el 2008 como acá hablábamos sobre la constitución del la nueva constitución que crearon, ahí se pidió, ya no pedían visa para entrar aquí al Ecuador, por eso los colombianos, venezolanos, peruanos y de diferentes países, hasta chinos, vienen nomás, porque ellos no necesitan visa para entrar, les quitaron el salvoconducto y entran nomás, por eso llegaron muchos, y más que todo porque tenemos como moneda oficial la, la moneda del dólar. Luego tuvimos movimientos sociales y protestas. Por ejemplo,
hace poquito nomás, en el 2019, teníamos una protesta que vinieron los indígenas por el tema de los subsidios a los combustibles y nosotros no recordamos qué pasó ahí, casi 2 semanas de paro hubo destrozos aquí en Quito, por ahí la Contraloría la quemaron y esta fue liderada por la CONAIE y otros sectores minoritarios, pero ya todos buscaban sus beneficios propios, eso ya lo tenemos claro. Luego lograron que el gobierno de Lenín Moreno revirtiera la medida, ya no quitaron ese subsidio. ¿Pero por qué quería quitar ese subsidio Lenín Moreno? Porque quería dar otro, otro préstamo del FMI y el FMI nos exigía que quitemos subsidios, que tenemos demasiados subsidios aquí en Ecuador. Tenemos, por ejemplo, al gas, a los combustibles, por ahí, al IVA. Tenemos muchos subsidios, bonos cuando dan a las personas que son madres solteras. Por ahí he escuchado varios bonos. Y el FMI exigía que se quite eso, porque es un gasto innecesario para el Estado, ¿no? Porque es una pérdida de dinero. Y comenzaron a derogar, pero no tuvieron los votos. La gente salió y para oponerse más que todo a eso. Acá hace poco tuvimos movilizaciones recientes en el 2022, 2023, trataron también con Guillermo Lazo, me acuerdo que trataron de venir, pero no pasó a mayores porque no tenían el apoyo suficiente, más exigían que el costo de la vida era alto, que querían mejoras en la salud y en la educación, pero como ya mencioné, era más que todo por lo que el FMI, es el banco, el Fondo Mundial Internacional, que nos exige para prestarnos dinero, nos exige reducir gastos. No es para decir, ¿cómo te presto si no puedes pagar? Y que tienes que reducir gastos para que puedas pagar. Y por eso estamos endeudados hasta el cuello. Y eso se ha visto muy a menudo. Y vamos a estarlo hasta siquiera 2040, dependiendo de los gobiernos que vengan. Luego tenemos los avances en los derechos humanos. Sí ha habido muchos avances en este tema, han sido muy buenos. Tenemos los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la plurinacionalidad en en la Constitución, como ya mencionamos, en el 2008 Ecuador se declaró un Estado plurinacional, es decir, ya aceptaba a todas las razas, todo lo que consideran. Por eso cuando nos vienen a hacer una encuesta del INE, usted tiene que decir que se considera, puede ser mestizo, blanco, cholo, tubio, etcétera, ya les unió y es decir, respetaba lo que quiera cada persona. Luego teníamos también las luchas por la consulta previa de proyectos de extracción de petróleo más que todo. Eso sí, hubo varios grupos ambientalistas que juntaban firmas, que hacían campañas, que no se explote por ahí la Amazonía, que era lo más cotizado porque ahí hay petróleo de sobra, pero el daño ambiental es demasiado daño. Es como ahorita en la actualidad de Esmeraldas, ¿sabes? Se había derramado petróleo y afecta eso. Imagínense, ahora vamos a la Amazonía, que allá la mayoría de gente vive a base del campo, es decir, les afecta un poquito más, no es como aquí en la ciudad. No, a mí no, como no me afecta, no exploten nomás, nosotros necesitamos dinero, pero allá no. Todos debemos pensar que en el ambiente, que es lo que debemos cuidar, porque el dinero no lo vamos a poder comer, no vamos a poder respirar. Es necesario, pero también hay que cuidar. Luego vemos que los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, vemos que ya tuvieron más participación, más que todo en el gobierno de Lenín Moreno. Él aprobó varias reformas para que se aprueben esas leyes. Por ejemplo, tenemos en el grupo feminista los movimientos como Ni Una Menos, luchen contra la violencia de género. Ese es un movimiento que lo tienen el grupo LGTBIQ. Ecuador aprobó el matrimonio igualitario en 2017 con el presidente Lenín Moreno. Aprobó esas leyes que más que todo buscan la inclusión social. Luego, ¿qué tenemos de retos y desafíos? Primero, como ya sabemos en la actualidad, la inseguridad y el crimen organizado. Ha aumentado mucho el narcotráfico en ciudades como Guayaquil, pero esto es en toda la costa, la mayoría, que es donde se aumenta el tema del narcotráfico. ¿Pero por qué se da esto? Porque tienen la salida al mar, a al océano.
Por eso es que está más asentado en la costa y no se ve tanto en la sierra. También tenemos en la violencia por acá, asaltos, todo eso, pero se ha aumentado, pero hay que, no sé, reformar las leyes, tiene que organizarse los políticos para ver una solución. Luego tenemos el desempleo, la crisis económica que lo vimos, se necesita diversificar la economía más allá del petróleo, es decir, que ya no se base todo en el petróleo, debemos de dinamizar mejor, como tener más entrante de dinero de otras fuentes. Tenemos el banano, que es bueno, el cacao, las flores, que han sido grandes alivios financieros. Luego tenemos el medio ambiente y el cambio climático, que se ha dado conflictos por la extracción de petróleo en el Yasuní, más que todo. Si nosotros nos acordamos, desde el 2008 se venía diciendo sobre el Yasuní TT, que es un bloque que tiene mucho petróleo, que ahí está el oro negro. Por ejemplo, en Ecuador en el 2023, Ecuador votó a favor de prohibir la explotación petrolera en el Yasuní. Y hace poco, en las anteriores elecciones, cuando votamos para alcalde para Quito, ahí también nosotros votamos para cuidar el Nanegalito, para que no exploten esa parte. En Cuenca también para prohibir el desuso de agua en la minería. O sea, sí ha existido varios grupos que se han interesado por el grupo ambiental. Si te has En ido al tía, te conclusión, puedo ver. vemos Ay, que mira ese. Aquí Ecuador ha vivido grandes cambios en este siglo XXI. Desde el año 2000 para acá hemos cambiado mucho, más que todo por la adopción del dólar a nuestra moneda oficial. Luego hemos tenido avances en la democracia, derechos sociales, la economía ha enfrentado altibajos, como ya nos dimos cuenta. La economía nunca ha sido, que digamos, estable. Sí se ha estabilizado un poquito por la moneda del dólar, que ya no depende de aquí, sino de Estados Unidos. Pero sí hemos visto varias crisis económicas, por eso ya están quitando los subsidios y todo eso. La economía, eso ya mencioné, los movimientos sociales siguen teniendo un papel clave, como vemos nosotros en las papeletas, como vienen los movimientos políticos, vienen hartísimos. Igualmente se han crecido los movimientos sociales, hay movimientos ambientalistas, movimientos feministas, movimientos en busca de cualquier cosita, por ahí se crean grupos para buscar firmas, buscar reformas, buscar cambiar más que todo la vida que tenemos en este entonces. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, algo? ¿Todo claro? Nada. Vamos a la plataforma. Espero que ya hayan enviado el deber. Por ahí estaba revisando el de Priscila, que lo ha hecho bastante extenso. Vamos a la sección de trabajo autónomo. Vamos a la tarea número 7. Vamos a Acá. abrir. No, presento más. Mira, se lo volteé a ver. Vamos a abrir y vamos a añadir un debate. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta en la actualidad? Por ejemplo, ya Rocío se ha adelantado. ¿Ya? Aquí tenemos que añadir para mí, por ejemplo, el tema de la seguridad. Seguridad. Solo es un comentario de lo que usted cree que Mamá. necesitamos afrontar ahora en esta realidad. ¿Cómo lo cambio? Haciendo reformas, etcétera. Usted tiene que analizar la pregunta y poner un pequeño comentario nada más. ¿Alguna pregunta? Profe, buenas noches. ¿Qué? ¿Ahorita hay que responder eso o qué? Sí, es como deber. ¿Qué? Ah, es un deber. Sí, es como deber. Usted ya había hecho, porque ahí está Rocío ¿Qué ya. te voy? Sí, sí. Por eso le Ya. decía si hay que responder otra vez ahorita. No, si ya hizo, ya no. Los que todavía Ah, no ya. están, por favor, tienen que, de igual manera, como ya hemos hecho las actividades anteriores, añadir un nuevo tema, un asunto, qué desafío enfrentamos actualmente. Por ejemplo, yo digo la seguridad, se puede decir la economía, la educación, Profe, etcétera.
temas, Profe, dígame. ¿qué? ¿Este deber es para ahorita o qué? Sí, lo tiene que realizar hasta mañana, ya no hay problema, hasta mañana lo hace y listo. Pero dice ¿Y cuáles me consideras calificó que son los usted? principales. Eso. Ya más lo hice. Usted tiene que elegir un tema que ya Ah, ya. ahorita vimos en la clase, tiene que elegir si vemos de problemas económicos y de inseguridad, cualquiera de esos. Tiene que elegir y poner. Solo es un comentario a su opinión personal, no es necesario investigar, no es necesario nada, solo tiene que poner como opinión personal. Por ejemplo, para mí un tema que está ahorita en la actualidad que es fuerte es la seguridad, porque si nosotros vemos la inseguridad ha crecido a montón y yo propongo qué haría para cambiar ese punto. Por Votar ejemplo, al yo presidente. propongo, haría reformas y Ya etcétera. dije la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Votar al presidente. Se ha metido. ¿No? ¿Alguna preguntita más? No, Profe, ese deber de No, ahí, el que profe. es la pregunta 7. sí, es la tarea número 7 de la clase de hoy. Ya, ya. Mañana, Sí, profe. sí, mañana puede hacer. Como les mencioné, tienen que elegir un tema que se esté dando en la actualidad, algo que tenga un problema. Por ejemplo, ya decimos seguridad, economía, educación, que vemos que son los temas más Es, trascendentales que se da ahora, que no hayan la profe, solución, por decirlo así. Y usted emite una opinión, nada más. profe, ¿Entendido? solo hay que poner un pedacito, el título y un pedacito nada más. Sí, solo es una opinión suya, nada más. Mm, y ahí hay que mandarla ahí mismo en la plataforma. Sí, en la plataforma. Ya, pone yo aquí. Luz, Luzriel. ¿No le sirve el micrófono? Me confirma, por favor, más que sea por el chat. No sé si ya le activaron la plataforma, el rector le dijo algo. Usted puede ingresar a la plataforma y el resto nos podemos retirar, nomás no hay problema. Y hasta mañana harán el Ya, deber. Hasta mañana. Quedo hasta con- mañana. Hasta hasta mañana. mañana. Hasta mañana, se cuidan. Luzriel, me confirma, si ya puede ingresar a la plataforma. Pero ¿qué le activo? Los deberes siempre están activados, como es la educación es 100% en línea, todos los deberes desde en orden usted los tiene que realizar porque la clase ya estuvimos hace tiempo. Usted tiene que ingresar desde el usuario, por ejemplo, le voy a enseñar desde el inicio. Por eso le preguntaba si usted ya tiene acceso a esa página. Ya le reviso. Tiene que ingresar, así como le estoy mostrando. Tiene que ingresar a primero de bachillerato, que es lo que está cursando, y ir a las clases. Aquí están las grabaciones, los temas que hemos visto, las actividades en clases que a veces se hace y el trabajo autónomo, que es lo principal. Ay, collage, collage, collage. Ese todavía no llegamos, es todavía para la clase de pasado, por eso no le asomo a usted. Solo vamos en orden desde la clase 1. Yo me adelanto porque yo planifico mis clases, por eso está hasta el tema 9 que es hasta el fin de esta materia, aunque tal vez añade uno más, pero usted tiene que realizar desde la tarea 1 hasta la tarea 7 que es la de hoy. Listo, no hay problema, eso le digo. Además, como usted ya recién ha ingresado, tiene que completar el curso de lengua y literatura. Aquí está, aquí igualmente usted busca la materia, le va a aparecer algo parecido a lo que está mostrando, busque el lenguaje, tiene que completar todas las tareas que están aquí, igual manera están siempre abiertas para yo poder calificar y subir sus notas, porque esta materia ya se acabó. Usted tiene que ir revisando, si no entiende alguna cosa, acá están las clases toditas, las que vamos viendo son las mismas que se expone.
Acá están las grabaciones de la clase para que vaya observando desde la 1 a la 11, porque esa materia, como le menciono, ya se cerró y tiene que completarla. Si es posible, trate de completar en el transcurso de esta y la otra semana para que no se le acumule. Eso nomás. Listo, entonces nos vemos mañana. Trate de arreglar el micrófono para una mejor comunicación. Ya listo, gracias. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, cuídense.